Estás subiendo, sigue subiendo. Oh no, te acabas de desarmar. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Militantes del saber, bienvenidos a una nueva emisión de esto que hemos dado en llamar La Última Frontera. Mi querida amiga Emilce Garzón. Santi, ¿cuándo te vas a cortar el pelo? Me habías... ¿Sabes que iba a ir hoy a la mañana? ¿Tenés tu peluquero así como el que sabe de tu corte o vas más o menos a cualquiera? Tengo el turco le mando un saludo, me rebajó la barba la vez pasada, Sí. pero ahora me tiene que hacer pelo y barba. Sí. Sí, mirá, ahí está larguito. Sí, te toca el no labio. me gusta. Además, a tu compañera, a tu hijita. Bueno, igual ahora está lo suficientemente largo como para que no lastimes. Sí, Que nos raspa. pasa a nivel osito. pasa raspa y después se pone bueno. Estamos en otoño, pero está lindo el clima. Hoy, Está lindo, sí. Por suerte, ya somos un país tropical acá. Oh. Cada vez hace más calor. No hubo mosquitos este año, mosquitos asesinos, ¿no? Dengue y todo cantidad. eso. Por suerte aflojó un poco el Menos tema. mal. Pero Sí. hoy tenemos un programa que lo hacemos cada tanto que les decimos back to back. Claro, ¿sabes de dónde sale lo de back to back? ¿De dónde sale? Cuando yo le dije hagamos back to back, viene de los DJs que hacen back to back. ¿Viste? Hernán Cataño Warren, y de ahí hay un back to back, un B2B, no B2B, de business to business, pero bueno, es un poco, back to back viene de ahí. ¿Cómo están los comentaristas con los videos de Cata? Me siguen llegando comentarios. Siguen llegando. Bueno, estén ahí Estamos mejor. en 2025, todavía muchos no entienden la electrónica. Igual es No. una minoría ruidosa. No. Sí, igual se entiende si no entienden la electrónica. Sí. Se entiende, es como el techno. Además, y la música nueva electrónica tampoco es como wow, hay algunos DJs. Otro día vi una DJ sueca espectacular. No, suiza, que anduvo por acá. Sonia Moore. Bárbara. Sí, me voy de tema. Back to Sigamos. back. Back to back tenemos hoy, sí. Vamos a hacer un recorrido por los últimos acontecimientos tecnológicos de este último tiempo para más o menos tratar de entender qué está sucediendo. No sin antes agradecer a nuestros amigos de Ciudadanía, el Instituto de Innovación Digital, que están impulsando diferentes iniciativas que tienen que ver con el uso de tecnología aplicada a la cuestión pública. Sí. Su propósito es construir una ciudadanía informada, preparada y protagonista de la revolución digital con equidad digital, ética y transparencia para uso responsable, participación activa y campos de acción en donde trabajan los amigos de Ciudadanía es en divulgación, en análisis y monitoreo del impacto social, liderazgo político digital. Emergerán nuevos líderes que sepan entender la era de la inteligencia artificial en la que estamos inmersos. Y si los vienen tomando de los datos que ya tienen en los históricos, creo que todavía le falta. Justamente hay que darle una vuelta ahí más para poner la data de la gente con las necesidades. Los amigos de Ciudadanía elaboran informes y decisiones generadas de políticas públicas. Los pueden seguir en redes en @ciudadanía. Ciudadanía. IA. Ciudadan. Ciudadan IA. Sí. Si no se lo acuerdan con Ciudadanía. este tipo de palabras. Ahí lo podrán encontrar en redes y podrán involucrarse también con el Instituto de Innovación Digital para poder entender cómo usamos la tecnología para el bien público. Bueno, Arranquemos. vamos a hacer back to back. Sí, quizás en alguna nos colgamos, profundizamos de más, menos. Sí, lo que vamos a tratar es de tocar todos los temas que podamos, así que lo hacemos medio rápido, medio lento, vemos cómo nos sale. Tenemos la noticia más fresca del día, Sí. que es la partida, el paso a la eternidad de su santidad, el Papa Francisco. El Papa Francisco, el señor Bergoglio. Sí. El El señor Bergoglio que, yendo a la parte tecnológica, el gran fake del 2023, que mucha gente se lo comió, incluso medios, era él con la camperita de Balenciaga. ¿Te acordás? Que era hecho por Midjourney. Gran promotor de la inteligencia artificial sin querer queriendo. Exactamente, alguien lo creó y el punto fue que nadie pensó. Ese fue un primer momento para mí, Santi, en los que nos traía inteligencia artificial generativa, en este caso de imagen, con Midjourney, que usaban al Papa Francisco, pero que había que preguntarse, che, pero esto puede no ser real. O sea,
posta, Santi. Mm. El Papa, con una campera Balenciaga, con todas las cosas que decía, ¿iba a estar caminando por ahí? Nadie se lo preguntó. Te digo, no voy a decir qué medio, pero algunos estaban como casi, viste, a la mañana temprano y fue como, no, frenalo, no es verdad. Posta, ¿eh? Sí, hay que desarrollar esos reflejos de detección de fakes en la era de la inteligencia artificial. Yo lo conocí. al ¿Hace Papa. cuánto? Lo conocí en el 2014, hace más de 10 años. Ok, cuando empezaba... Sí, lo conté hace poco en Gelatina, Sí. que me invitaron a aportar algunos datos sobre el Papa. En esa época yo era parte del Foro Económico Mundial, el UEF, años mozos de mi vida, donde la idea era hacer lobby en el Vaticano para lograr que el Papa fuera a Davos. Ujú. Cosa que Jorge García Cuerva, que hoy es arzobispo de Buenos Aires, me acuerdo que él estaba ahí, era un cura más, y yo fui y le pregunté, pero che, ¿este Papa va a ir a Davos? Porque era uno de los pocos argentinos que estaba en esta comitiva, y García Cuerva, un genio, le mando un saludo, dijo, este Papa no es el Dalai Lama. Este no va a ir ahí a estar con los ricos, a frotarse con el poder. O sea, todo bien con el Foro Económico Mundial, pero este no va a ir a Davos. Nada más pensando en Jesús, gran comunista, Jesús, primer hippie y demás. El primer peronista, dicen algunos. Yo digo que es el primer hippie, de verdad, o sea... Revolucionario. Un grande, si existió o no, pero como personaje histórico me parece genial. Justamente es como acercarse a la Iglesia Católica, tiene a Jesús ahí como uno de los ejes, y hay muchos papas que se alejan de eso. Al César La lo que es mayoría. del César, decía Jesús. Ujú, ¿No? sí. Cuando se enojó, cuando estaban haciendo ahí un bazar, un mercado en la salida del templo. ¿Qué es esto, loco? Están comerciando con la fe. Pero bueno, la palabra de Dios ha sido un instrumento de poder muchas veces. Totalmente. De cualquier dios, ¿eh? De cualquier dios, de cualquier religión. Pero hemos tenido la dicha en Argentina de tenerlo a Francisco, que ha sido un líder espiritual para toda la humanidad, sin lugar a dudas, y que vino acá, de Buenos Aires, ¿no? Ujú. De hincha de San Lorenzo, un hombre sencillo, sin muchas pretensiones. Yo siempre tengo el recuerdo de cuando lo conocí, me acuerdo que le mandé saludos de mi amigo el Pater Fabián, que Fabi en esa época estaba un ¿Quién es? poco excedido de peso, es un cura que era el cura de San Cayetano. Ok. Fabi era grandote en esa época, ahora bajó bastante de peso. Pero era grandote, entonces le digo a Francisco, te manda saludos mi amigo, el padre Fabián, que te conoce. Francisco me mira y me dice, el flaco. Como el comercial ese. Imagínate estar hablando con un papa y te desarticula por completo, hablando con picardía porteña. Y nada, para mí un hombre extraordinario. Años después lo conocí porque él en Fratelli Tutti, una de sus 2 encíclicas, él hace 2 encíclicas que son Laudato Si, que es el cuidado de la casa común, una encíclica con una línea ecológica muy Santi, ¿vos importante. ibas a misa cuando eras chico? No, ni de chico ni de ¿Tu grande. familia? Tampoco. Yo soy, como digo siempre, católico, apostólico, maradoniano. No, bueno. Estoy bautizado, hice la comunión. Pero está la religión de Maradona, o sea, si sos posta, metete. Te tenés que bautizarte, porque si no, te falta eso. Esto Está, es pura especulación, pero si Francisco hubiese podido así por motu propio, él para mí canonizaba al Diego. Era re futbolero. Sí. La última vez que lo vi fue en un evento organizado por Escolas Ocurrentes y obviamente Francisco ya viejito saluda a los políticos, estaba Bono, me acuerdo, a los artistas y se le iluminó la cara al final cuando aparecieron Ronaldinho, Dani Alves, todos futbolistas, se le iluminó la cara, re futbolero. De hecho, él había organizado con Maradona un partido a donación, que era el 10 de octubre, el 10 del 10. Maradona muy hincha de Francisco también. Creo que entendía las pasiones populares. Era un hombre que tenía esa sensibilidad de lo que le pasa a la gente de a pie. Y eso no se ve en muchos líderes. Por lo general los privilegios y el poder terminan encegueciendo a la gente. Y Francisco era muy ejemplar en eso. Sí. Mencionaba recién, él escribe Laudato Si, que es la encíclica ecológica, y escribe Fratelli Tutti, que es otra encíclica, Sí, que hermanos. es un poco la alegoría de
del buen samaritano. Los samaritanos eran un pueblo muy, muy violento, muy odiado, pero un día un samaritano cruzando con su caballo en una ruta ve un mendigo que le pedía alguna ayuda y él se baja del caballo y ayuda a esta persona que probablemente pertenecía como al pueblo que no se llevaba bien con los samaritanos. Y es esta alegoría que en algún punto Francisco hace como crítica al capitalismo moderno, totalmente individualista, totalmente tecnocrático, y a él ahí hace como un llamado a replantear ideas que traten de atender los problemas como la pobreza extrema, y habla del ingreso universal, que es una idea que acá en Argentina muchas veces yo la he trabajado en el ámbito de las criptomonedas, Ethereum, Yo no estoy de etcétera. acuerdo con eso, simplemente saliendo del Papa, ¿no? Sí. Y porque en definitiva depende mucho de cómo esté diseñado ese ingreso básico universal y quién termina definiendo esas reglas y demás. O sea, si miro yo siempre hago como una regresión y después lo paso hacia adelante. ¿Quién termina manejando eso? ¿Qué conocimiento hay? Es como si queda solucionado en un grupo, me parece que si no es participativo real, me recuerdo otra vez, viste, a WorldCoin y su idea de generar un ingreso básico universal con tokens. Bueno, hemos como hablado de muchas WorldCoin reglas. acá muchas veces. La idea de que sea universal es que justamente sea para todos, sin distinción, para que la lista no sea estigmatizante. Pero entonces todos deberíamos ganar lo mismo. No es que todos deberíamos ganar lo mismo, es un ingreso básico. Es que todos deberíamos tener lo mínimo. ¿Y quién define qué es lo mínimo? Esa es otra charla, pero yo tal vez sí tenemos que profundizar en otro momento. Yo veo como difícil eso por el camino que viene recorrido y quién lo va a diseñar y con qué criterios y quién define qué es básico y para quién, cómo. Es como que es la vuelta al socialismo, pero de los tecnócratas. Es raro. No, bueno, tiene que ver con el avance de la inteligencia artificial, el problema que va a generar eso en términos de desempleo. Y también tiene que ver con el hecho de que, ponele, una persona en Uganda gana relativamente, extremadamente poco con lo que gana una persona en Londres, o en Europa, o en Argentina incluso. Estos desbalances que se dan por el hecho de que estamos cada uno en una nación distinta, con reglas de juego distintas, yo creo que ahí el hecho de usar cripto es bastante interesante porque puedes ecualizar. O sea, puedes hacer que todos ganen lo mismo de base, independientemente del gobierno de turno o del país en el que nacieron. Bueno, habría que ver quién define eso. Bueno, ¿no? esa es otra cuestión. Esa es la pregunta principal. O sea, tecnológicamente se podría llegar a resolver como tantos temas como la corrupción, por ejemplo, pero ese tema que es el de quién toma las decisiones si los que generan el problema de la inteligencia artificial van a estar detrás de ingresos básicos universales. Bueno, como... en Proof of Humanity lo que hicimos fue hacer una DAO y la DAO votaba democráticamente las reglas de juego del protocolo. Y era bastante democrático al punto tal de que la interna de la DAO era una interna entre los desarrolladores del protocolo y los usuarios. Y generalmente los usuarios ganaban más las votaciones que los propios desarrolladores, muchos de ellos vinculados con Kleros, que era uno de los socios del proyecto, donde Kleros tenía el incentivo de usar su sistema de arbitraje, que era el producto principal de esa compañía, que era ese sistema de arbitraje era lo que usábamos para poder definir los falsos positivos y poder detectar identidades que no estuvieran bien hechas o que fueran robots o que fueran duplicados. Yo estaba del lado más de los usuarios, que eran los que tratábamos de pensar cómo hacer un ingreso básico universal. Pero me parece que muchas veces se la tilda de socialista la idea. Es una idea que la han propuesto Milton Friedman, Friedrich Hayek, que son quizás los más libertarios entre los libertarios. Sí, bueno, pasa que usar ciertos nombres, no estamos reyendo de tema, no estamos haciendo el back-to-back, tenemos que hacer un especial de esto. Esto es el legado del Papa. El Papa proponía justamente atender el problema de la pobreza extrema. Sí, pero no con un ingreso básico universal, ni siquiera. Sí, no, sí. De hecho estaba en contra de soluciones que sean de determinación tecnológica, o sea, como que no tenemos que hacer recortes. Él no hablaba como tecnológico, hablaba como un líder. Claro, pero una cosa es, si no sé nada, digo, yo quiero que la pobreza se reduzca y que hay que tomar ciertas medidas y ser más empáticos como líderes. Y otra cosa es, desde el punto de vista tecnológico, decir que hay un ingreso básico universal y cómo funcionan las reglas, que esas son las que hay que profundizar para entender, porque está buena como concepto. Pero después a los hechos, quienes los manejan y demás, es lejano. Lo que el Papa, por ejemplo, sí planteaba, que yo tengo anotadas algunas citas,
respecto a tecnología e inteligencia artificial. Él en el 2014 se había reunido con participantes de una convención internacional sobre inteligencia artificial generativa y paradigma tecnocrático. Y habla, por ejemplo, de la inteligencia, ¿a qué llamamos inteligencia? ¿No? Se preguntaba como, ¿por qué le decimos inteligencia a algo que no es inteligencia? Le llamaba la atención, o que teníamos que prestar atención a las formas autónomas de desarrollo tecnológico, como para decir, che, tiene que ser una herramienta la inteligencia artificial, no tiene que ser un producto autónomo que algunos pocos definan. Y también hacía algunas preguntas en esa reunión como si sirve para satisfacer las necesidades de la humanidad, para mejorar el bienestar y el desarrollo integral de las personas, o si sirve para enriquecer y aumentar el poder de pocos gigantes tecnológicos a pesar de los peligros que representan a la humanidad. Entonces, ahí es donde quizás, desde ahí es donde tenemos que pensar todas soluciones desde un ingreso básico universal a cualquier otra cosa que nos ayude a equilibrar y desarmar el poder. Él creó lo que se llamaba la Universidad del Sentido. Justamente que creo que subyace a lo que vos estabas citando. ¿Cuál es el propósito de las cosas? Sí. Más allá del valor de mercancía que puede llegar a tener algo, en ese sentido creo que fue un líder espiritual formidable. Siempre tuvo como esa... al Papa muchas veces se lo escucha o se lo ve por los medios en Argentina y los medios tergiversan o operan políticamente con su imagen para un lado, para el otro, si el Papa le sonrió a tal figura, si recibió a tal otra. Pero la verdad es que es una figura que por lo general es mejor ir directamente a su propia prédica sin intermediarios. Y escucharlo. Creo que las encíclicas están buenas porque son libros escritos por él. Y era un papa muy tenía una de las cosas que él impulsó era algo que era conocido en la iglesia como la teología del llanto. Él decía que en un mundo que globalizó la indiferencia, la única forma de tener la certeza de que estás internalizando un cambio en tu conciencia para poder tomar riendas sobre tu fe y tus actos en la vida, era genuinamente a pasar por un proceso de llanto. Y él decía como la emoción, las lágrimas, a veces pueden ser un instrumento de llevar adelante una fe muy, muy potente. Y él tenía como esa mirada mucho más profunda de las cosas. Perdón que me ría, pero es que me estoy acordando de Milei bardeándolo al Papa diciendo ¡ese comunista, que no sé qué! Y lo que está diciendo es tener empatía primero con la gente, y el llanto, yo también lo asocio con, que muchas veces a vos te lo comento, o cuando tenemos un invitado como che, pero políticos en general, de cualquier rama, que saliste posta a caminar por la calle a ver qué es lo que pasa, saliste acá de Capital Federal para ver qué es lo que pasa en la calle, qué es lo que pasa en otros lugares, en otras provincias, tomate el colectivo, y creo que el Papa, llevándolo a lo tecnológico, nos hace también traer conciencia de la problemática del solucionismo tecnológico distante, y de repente un Javier Milei que bueno, justo por el caso Libra zafaron estos días de las reuniones que había al respecto, porque viaja a Roma, pero la verdad es que es un poco triste la falta de respeto a un personaje que, estén de acuerdo o no con el Papa Francisco, dejó algo muy diferente a la mayor parte de los papas que hubo hasta ahora. No voy a comentar sobre las estupideces que ha dicho Milei sobre el Papa Francisco, porque creo que se cuentan solas, pero mira, yo me acuerdo que cuando fui a la Villa de la Cava, fui invitado por el padre Jorge García Cuerva, que es hoy el arzobispo de Buenos Aires. San Isidro. Era en San Isidro, de donde sos vos. Mi familia vive ahí. Y una de las cosas que a mí me impresionó también en el barrio Mujica, cuando fuimos con Vitalik, que fuimos a una escuela del Papa Francisco, y fuimos invitados por Escolas Ocurrentes, que era una organización vinculada al Papa Francisco. Justamente, mirá Vitalik recorriendo esos barrios. Yo tengo una foto con Vitalik y el gauchito Gil entre los dos, que la tengo enmarcada en mi casa. Y era, pero Vitalik eligió justamente ir a esos lugares. Creo que es lo que lo vuelve diferente a muchos de los héroes tecnológicos modernos que están totalmente fuera de contacto con esa realidad. Sí. Y en algún punto esas dos visitas, tanto a la Cava como al barrio Mujica, a mí me impresionó que en esos lugares, al final, los únicos que están ahí, conviviendo día a día, todos los días, noche, mañana, lugares donde hay realidades realmente muy potentes, muy difíciles,
eran algunos de estos curas. Sí. Y Francisco viene de eso. Sí. Jorge Bergoglio venía de eso. Y eso a mí me inspira mucho respeto. Me inspira mucho respeto porque si en algún punto te vas a dedicar a ser un líder, un referente, un líder espiritual, como puede ser el caso de un cura, o un líder social, como puede ser el caso de un político, o un líder empresarial, como puede ser un empresario, si vas a resolver la vida de la gente en algún punto, creo que lo que más urgencia merece es precisamente la gente que está más excluida, más marginada. Y la prédica de Francisco siempre fue en función de eso. Creo que en algún punto esta cosa del papa populista, papa de izquierda, papa peronista, qué sé yo, creo que en algún punto es un papa jesuita, genuinamente jesuita. Fue el primer jesuita, el primer americano, el primer argentino. Creo que en algún punto a mí eso me parece mucho más honesto con lo que es, o debería ser, o entiendo yo al menos desde mi sesgo, lo que debería ser la iglesia, que los papas o los predicadores que están llenos de oro o llenos de... Es que si se piensa en Jesús, o sea, en el personaje Jesús, es se así. piensa en eso. Pero también yo sé que puede haber gente que va a decir jesuita, y bueno, cuando vinieron los jesuitas lo que hicieron, le dieron espejitos de color, es cierto también. Entonces, a veces se intenta como etiquetar para entender algunos conceptos. Quizás a alguien le dicen peronista como si fuera algo malo, alguien de izquierda como si fuera algo malo, socialista, capitalista, todos como si fuera algo malo o bueno según quien lo lea. Yo creo que el Papa era de la gente. Sí, de la gente. Totalmente. Son etiquetas esas, al final, Sí. etiquetas que no sirven para mucho. Next. Pero bueno, vaya nuestro saludo a Ojalá Francis. que venga uno que vaya por la misma línea. En estos tiempos es... Hay que ver la película Cónclave. Yo la vi. ¿La No, viste? sí. No vamos a spoiler el final. No. Pero bueno, vaya nuestro saludo para Francisco y agradecimiento por todo lo que hizo estos años. Seguimos en la línea política. Vamos a seguir haciendo contrapunto. A ver, los aranceles y Trump. Yo ahí te decía, Santi, que sabíamos que esto iba a pasar. A ver, en algún punto, en enero del año pasado, yo me acuerdo que estaba con Ale Berco y lo que dije, más o menos se veía, no había que hacer una lectura muy grande de que esto podría llegar a pasar si no se ponían de acuerdo. Pero las consecuencias se vieron impactadas en todo el mundo, las medidas que tomó Trump, proteccionistas, ¿no? Esta idea de ser proteccionista, pero que terminó afectando a distintas economías de distintos países. A nosotros nos pegaba de costado, después vinieron distintas conversaciones. Y acá se ve claramente la reorganización, el nuevo orden mundial del que muchas veces se habla acá, que está muy a la vista. Yo hace poco entrevisté a Karen Holberg, que es la secretaria general de POWASH, que ella se encarga de hablar sobre el desarme nuclear e intentarlo, y mete inteligencia artificial. Y uno de los puntos era, China, Estados Unidos, o sea, estamos en una situación ahora muy compleja como para que hasta niveles de energía nuclear, desarme nuclear en verdad, tengamos que prestarle todavía más atención porque está ahí todo como empezando a hervir. El compañero Trump, ¿no? ¿Un compañero? Y bueno, algunos dicen que estas medidas tan proteccionistas, ¿no? De estrategia de suplantación de importaciones, es una línea muy morenista. Sí, peronista también. Peronista, sí, ¿no? sí. Como peronismo clásico. Sí. Repercutió muy fuerte en las acciones de las compañías tecnológicas, una corrección brutal. Todo rojo veíamos. Todo rojo. Era como ese capítulo de Seinfeld que va a lo de Kramer y se prende una luz roja. Y queda todo el tiempo tildado. Pero bueno, sí, han sido días muy brutales para los mercados en general. Ha sido una corrección muy importante. Algunos han obtenido ciertas excepciones. Por ejemplo, Tim Cook, el CEO de Apple, logró que tuvieran una exención todos los teléfonos iPhone o todas las tecnologías de punta, que casi todo eso se fabrica y se manufactura en China. Claro. Para mí una estadística sorprendente, que es así uno de los gráficos que más me llamó la atención en estos días, es que China a lo largo de la última década se volvió la principal exportadora automotriz del mundo. Pasó de estar en un sexto, séptimo lugar ignoto a estar en el primerísimo lugar. Y sobre todo ahora, por ejemplo, en Argentina se viene un aluvión de autos eléctricos chinos. Están los autos de Build Your Dreams, estos nuevos autos eléctricos que el gran secreto que tienen con la batería, con un montón de tecnologías que son ya propiedad intelectual de los propios chinos.
donde en China se hizo mucha transferencia tecnológica a medida que fueron la mano de obra barata de Estados Unidos y ahora salen a competir. Y la verdad es que bienvenida, la competencia nos eleva, como dice Pierpaolo. Sí. Bienvenida sea la competencia. Creo que a un país como el nuestro, en algún punto, debería beneficiarlo. Sí, pero bueno, sigue en la concentración, ¿no? Como que está bien la competencia, lo que hace es que haya más alternativas, que haya una posibilidad de mejorar los productos, pero sigue siendo un oligopolio a nivel países, Sí. Estados Unidos y China, y también sabemos que China, que son un montón y tienen una capacidad enorme para copiar, que también lo hacen muy bien y eso no les quita mérito. O sea, no es que ellos ven, bueno, copiamos y es algo que es malo. No, es también parte del desarrollo que ellos tienen como expansión. Sí creo que lo que tenemos que aprender, además de sus miles de años de historia, es que ellos continuamente sostienen una política muy, muy clara, ¿viste? Sí. Como desde los años 70, continuamente. En un momento en los 2000 deciden, después de las .com, deciden tomar control sobre ciertas empresas y eso los hizo también crecer. Hay como, a pesar de todo, lo que se les puede criticar, el año pasado empezaron a nombrarse mucho más, pero este año mucho, mucho más con robótica, con otras tecnologías, con DeepSeek, o sea, empezamos a hablar de eso. Y sí está bueno que le quitó quizás la narrativa hollywoodense a todo. Sí, yo, o sea, si uno pudiera, recomiendo francamente conocer China, Ujú. porque hay muchos de los prejuicios o o sea, nosotros vivimos en Occidente, somos un país que está totalmente bajo la invasión cultural de los Estados Unidos desde hace muchísimos años. Y la percepción que tenemos sobre la otra parte del mundo, o sea, los chinos o los rusos, siempre ha sido como, bueno, son los malos de la película. Y África no existe. Sí, Sí. ni entremos ahí. Pero conocer China por lo general es muy sorprendente. En China, yo estuve en el 2019, los autos eléctricos, prácticamente el 99% de las motos son eléctricas, les dicen las silent killers, las asesinas silenciosas, porque son un montón de viejas que andan en motos que no las ves venir. Pero es asombroso el nivel de reconversión que tuvieron en uso de energías renovables. Es un país donde, como decías vos, si levantás mucho la cabeza, como Jack Ma de Alibaba, el fundador de Alibaba, que es el Amazon chino, levantó muy poco la cabeza y lo desaparecieron 3-4 meses y después volvió y se quedó calladito y nunca más volvió a joder. Él nunca contó qué fue lo que Y nunca pasó. lo contará. No. Alguien me dijo una vez, un chino en Estados Unidos, me dijo que la diferencia entre China y Estados Unidos es que en Estados Unidos el capitalismo es un fin en sí mismo y en China es simplemente un medio. Y de ahí que Bien. diferentes nociones de relación de propiedad que hay. En China, por ejemplo, nunca sos un propietario full, donde te es el dominio para vos y tus herederos ad eternum de algo, sino que tenés, por ejemplo, la propiedad de algo por ciclos de 90 años y después eso se vence. Son diferentes interesante. nociones, diferentes formas de desarrollo. No diría que los chinos son comunistas, aunque los gobierna el Partido Comunista, que evidentemente hay un capitalismo rampante, pero supieron entender que en determinadas categorías como inteligencia artificial, drones, Vehículos eléctricos, vehículos robótica. eléctricos, robótica, categorías muy estratégicas incluso también para el desarrollo militar, para el desarrollo bélico, supieron tener posición de dominancia y en esas categorías, automotriz, drones, inteligencia artificial, ya hay marcas chinas que para los usuarios de este tipo de tecnologías tienen una percepción de que no son la copia barata, sino que es algo que ofrece un mejor servicio e incluso a veces a mejor precio. Sí, a mejor precio seguro. Hay un tema de impacto climático que hoy en día en la agenda diversidad e impacto climático no se pueden, ¿viste? Poner. De hecho, hablaba con científicos que me decían si queremos algún tipo de subvención de algo o algún beneficio, si ponemos esas palabras no nos los dan, y no en Argentina, sino a nivel internacional. Pero me lo haces adelantarnos a una noticia que la podemos hablar ahora con esto que estamos en China respecto a el uso de inteligencia artificial y que el plan que tienen de desarrollo. Cuando vos hablabas de distintos enfoques, me parece que cuando muchas veces decimos, y lo que pasa acá en Argentina o en otros países, de, los chicos y la inteligencia artificial y estas herramientas, sí, que no, el celular, sí o no,
Lo que creo que tiene de fuerte China es un plan estratégico claro, que nos falta acá en Argentina, en Latinoamérica falta también. El plan estratégico que ellos plantean entre distintos que tienen es el de dar educación relacionado con inteligencia artificial. No estamos diciendo, bueno, que los chicos usen ChatGPT en la clase, sino que ellos están pensando que a partir de este año, desde los 6 años de edad en la escuela, tengan conocimiento sobre inteligencia artificial, una cantidad de horas, quizás metido en matemática, que quizás metido en otras materias también, pero que, no sé, en primer grado tengan 8 horas al año sobre inteligencia artificial, pero que se acerquen de una manera, como te decía, crítica o usándola y entendiéndola. Entonces, no sé, cuarto, quinto grado, que empiecen a entender de qué se trata ciencia de datos, ¿entendés? Entonces, el plan final es esto de para el 2030, en el mejor de los casos, o 2035, ya tengan recursos que utilicen como herramienta, vinculando con el Papa, que utilicen como herramienta estas tecnologías y que no se dejen llevar por ellas. Entonces, ya están armando grupos de personas que desde la primaria están usando estas herramientas, inteligencia artificial, para que después sea un elemento posterior para agregado de valor en una cadena de valor. Pero lo pienso que, si lo queremos trasladar acá, por ejemplo, al país, lo que sucede es que se piensa en un solucionismo de inteligencia artificial y no en lo mismo con la desinformación. Che, a ver, ¿esta noticia es verdadera o falsa? ¿Por qué? Porque usa inteligencia artificial. Y esa es una forma más de enseñar sobre esta temática. Así que ese es el plan que ellos tienen. Sí, ventajas del partido único, poder planificar a largo plazo. Con sus riesgos. Y con sus riesgos, Sí. con los riesgos que también, por Sí. supuesto, son riesgos dictatoriales severos los que hay en China. Kissinger decía que una vez cuando se reunió con jerarcas del gobierno chino en los años, en la década del 70, le preguntaron a los chinos, ¿cuánto creen ustedes que va a ser el crecimiento del PBI de China para el año 2000? Y los chinos se fueron, le dijeron, espérenos, se fueron a otra habitación y volvieron y dijeron 9,2. Y Kissinger escribe en su libro, interesante de leer a Kissinger, más allá de lo que uno pueda pensar de él políticamente. Kissinger dice, ahí nos dimos cuenta que los chinos cuando piensan en largo plazo no están bromeando, no están jodiendo. Claro. Realmente se lo toman muy en serio. Y estamos hablando de una cultura que tiene 5.000 años. Ellos agarran el marxismo, si querés, porque era como la ideología de moda después de lo que ocurrió en la Unión Soviética, en Rusia. Y Mao era evidentemente un genio militar. Pero así como agarraron eso, podrían haber agarrado cualquier otra cosa de Occidente que estuviera de moda. Más allá de eso, creo que lo interesante de China es que, mirando más allá del color rojo de su bandera, hay una cultura que tiene 5.000 años y que siempre se sintió, como indica su nombre, el centro de la Tierra. ¿No? China es eso, el centro, y todo lo demás son reinos que están como por fuera del centro. Continúan. Así que a pesar de... estaremos en el siglo chino y lo veremos. Evidentemente Donald Trump está asustado al respecto. Estados Unidos ha tomado medidas muy fuertes, así que esta película de los aranceles creo que recién empieza. Es súper oportunidad para ellos. Sí. Lo único que yo sé, si les puedo no dar un consejo financiero, Bien. compren Bitcoin. Porque tanto a China como a Estados Unidos les va a gustar a la larga algo que ninguno de los dos pueda modificar sus reglas de juego. Sí, a menos que China saque su propia moneda estilo Bitcoin y No ahí es igual. podría... No sé. No es No igual. sé. El pecado original de Bitcoin es irreproducible, volviendo a las palabras del Yo Papa lo pongo Francisco. siempre en juego, ojalá que sea como decís, pero pongo siempre en juego todo porque periodista y porque no tengo los 5.000 años, o sea, de China, entonces. Next. ¿Cuál tenemos? ¿Cuál Tenemos Black Mirror. Black Mirror. ¿Vos la viste la última temporada? La vi. Ah, ¿la viste La ya los vi. primeros episodios? Sí. El primer episodio es excelente. Yo no lo vi, ¿sabes por qué? Porque iba a arrancar, pero no terminé Borgen, que es viejísima. Borgen. Sí, pero muy buena. Muy buena. Yo me siento como identificada, ¿entendés? La periodista. la otra. Política danesa. Sí, política danesa, me encanta. Y también porque, bueno, para mí mejor que House of Cards, pero por otras razones. Pero no lo vi porque dije, no, voy a esperar porque me voy a enganchar con esto, así que... Pero vos sí lo viste. Lo vi, me encantó. El primer capítulo creo que hace como un análisis de lo que es la hibridización de los seres humanos con la inteligencia artificial, lo que puede llegar a ocurrir el día de mañana. A mí lo que me gusta de Black Mirror Sí. es que la ciencia ficción contemporánea ya no es naves espaciales, autos voladores 100 años en el futuro,
sino que la ciencia ficción de hoy en día es lo que puede ocurrir pasado mañana. Yo en el presente. Creo que primero que yo siempre digo que, y esto le escuché a Nati Suazo y a Fede Cuxo también que lo decían y ahí lo tomo, que la ciencia ficción inspira a las creaciones actuales, real. O sea, como que a alguien se le ocurrió y lo toman. Obviamente hay cuestiones que no. Pero con Black Mirror, cuando arrancó hace varios años atrás, sí podíamos pensar en una ciencia ficción como hoy, muy del futuro. Se adelantó todo. A mí la tercera temporada me encanta. Hay un episodio que la actriz, Nosedive, creo que se llamaba, que la actriz tiene como un puntaje para poder acceder a distintas cuestiones. Entonces, nada es natural, ¿viste? Como que va con el celo y dice, gracias, Claro, con una sonrisa. es el mundo instagrameado, en Exacto. base a los likes. Y ahora, si bien hay bots y demás, pero con Google Maps, vos si fallás o te piden antes de irte, por favor, o cuando llamas por teléfono por un servicio, mira que te vamos a mandar una encuesta. Eso me parece que a mí ese episodio fue el que más me llamó la atención. Después, lo que pasó en la temporada anterior, como que medio se puso más de terror, pero la idea de Black Mirror, con esto de la pantalla oscura, bueno, ahí está mi perrita, pero la pantalla oscura, donde vos te reflejas, me parece que es como el lugar de representación, ¿no? Continuamente. Eso me parece súper interesante. Lo que no sé es, a nivel guión, la dificultad que tiene, ¿no? Para poder, no es predecir, pero sí para llevar adelante temáticas complejas y que nos siga llamando la atención. Sí, es un poco explorar los bordes o los límites de las tecnologías actuales. Hay mucha inteligencia artificial. Me gustó un capítulo que hace como una especie de viaje a los 90 y a los videojuegos de los 90, donde un periodista de videojuegos se obsesiona con la creación de un juego que tenía una inteligencia artificial que los llevaba cada vez más a acumular más y más hardware para mantener vivos a los personajes que vivían dentro de ese videojuego, al punto tal que lo lleva al borde de la locura. Pero me parece que está muy bien escrito. Es una serie de estas que comentan un poco la realidad tecnológica de hoy en día que vale la pena ver. Y es muy entretenida. Y hay algo que me parece importante, perdón que me pongo con el tema de Argentina, pero cuando muchas veces se habla o se pregunta, che, ¿por qué la cultura? ¿Por qué se financia la cultura? Bueno, primero es que hay que entender qué es la cultura, ¿no? Y cuando vemos una serie como, una miniserie como Adolescence, por ejemplo, alguien lo financió, hay apoyo para hacer eso y trae a la vista de mucha gente, porque nosotros lo sabemos, no nos llamó la atención lo que veíamos en la adolescencia, pero sabemos qué pasa. Pero hace que la gente hable de estos temas. Cuando vos ves Black Mirror, si bien es terrorífico, te trae como posibles malos usos o desarme de la sociedad hacia un lugar híbrido, como vos decías, y lo lleva a la conversación diaria, y eso me parece interesante, y por qué hay que financiar o por qué hay que prestar atención a la cultura. En este caso, en lo audiovisual, un libro puede ser, pero en una plataforma como Netflix, súper masiva, todo el mundo lo habla, nos trae estas temáticas a la mesa. Se viene El Eternauta también. Se viene El Eternauta, sí. Le mando un saludo a la gente de Netflix que me invitaron al estreno. Sí, un amigo hizo toda la parte de post, tendría que hablar con él también para... Sé que llevó muchas horas, mucho trabajo. Debe ser la serie más importante hecha en Argentina. Pero fíjate que fue justo antes que termine, cuando se empieza... Sí, no se hubiera podido hacer esa peli en estos tiempos, ahora en el 2025-2024. Si la cultura solamente se financia a través del mercado, se va las cuestiones soberanas, las cuestiones identitarias que hacen nuestra cultura o nuestra forma de ser diferente a la de los demás, se termina erosionando. Y toda la cultura se termina pareciendo a una hamburguesa de McDonald's, donde tu identidad se termina diluyendo en pos de la identidad de aquello que el mercado premia. Entonces, por eso es importante defender la cultura, defender los artistas, defender posicionamientos que no van estrictamente bajo una lógica de si vende vale la pena y si no vende no vale la pena. Porque ahí está la identidad, está tu historia, está tus raíces, y ir en desmedro de eso es tener como una visión muy superficial de las cosas. Sí, incluso esto cuando se dice, che, pero no mide, no sé cómo vendieron tickets, viste, como esa mirada comercial solamente, y tal vez no se trata de eso, de hecho no se trata solo de eso. Next. Seguimos con el tema de los chinos. Sí, están todos estos días, los chinos están muy presentes, van a seguir más presentes. A ver, los videos de inteligencia Tenemos artificial de los chinos tomándole el pelo a la reindustrialización de Estados Unidos. A ver si Estados Unidos hace lo mismo que nosotros. Y claro, comieron ¿Sucederá esto? No. Vos sabés que yo No. una vez hice un viaje de costa a costa, Sí. de Nueva York a Los Ángeles. Sí.
Y voy a decir algo que probablemente mi hija me reta a veces cuando hago comentarios De los cuerpos. de ajenos, los no sé. cuerpos. Mi Claro. hija ayer me retó, me dijo, papá, no se dice así. Había dicho, no, mirá el gordo. Ujú. ¿Viste? Papá, no digas eso. Muy bien. Y me impresionó lo bien educada que está. Pero cuando hice un viaje a los Estados Unidos, de Nueva York a Los Ángeles, en auto Sí. con amigos, a medida que te ibas acercando a, ponele, Oklahoma, Sí. todas las personas se iban pareciendo a estos personajes. Mm, Como en las costas, en los Estados Unidos turística, sí. y tenés Más las dinero. rubias de California, tenés la gente esbelta y adinerada, Hegemonía. hegemónica, pero cuando vas a la Estados Unidos profunda, al interior yanqui, te encontrás con estos que ni siquiera pueden caminar, andan en carritos. No, es tremendo. Es una cosa bastante impresionante de ver. Sin buena y no es que educación. son 2 o 3, es todos. Y ahí hay algo que para mí está en la cultura de los Estados Unidos. Yo viví 5 años ahí. Siempre digo que fui con el sueño americano por el hecho de que genuinamente es un país que ofrece muchas oportunidades, especialmente a los inmigrantes. Pero Ofrecía. volví con el shock de haber conocido también la pesadilla americana. Donde es un país donde tras bambalinas y tenés unos niveles de drogadicción, de marginalización, de pobreza bastante espeluznante de ver. Además de los problemas de sobrepeso, tenés gente con problemas de adicción al fentanilo, de adicción a drogas muy pesadas, gente rica y gente pobre, Ujú. Discriminación. mucha discriminación, mucho racismo, por lo cual no es una sociedad, muchas veces se la tilda como el país más poderoso, lo que sea. ¿A qué precio? Habría que preguntarse. Sí, es una economía fuerte, pero, o sea, si nos queremos comparar, obviamente no, pero es una economía fuerte. Algo importante también, interesante, que estos días estuvo circulando por TikTok distintos virales de gente en China diciendo, mira, nosotros hacemos el producto real y nos sale, no sé, $3 y después a vos te lo venden a $200. De esos virales, muchos eran falsos. O sea, hubo otra vez periodistas, influencers, mostrando cómo una cartera Hermes, por ejemplo, se hacía en China y que te salía muy barato en el costo y te lo vendían carísimo. Bueno, Irina Sternik, una colega, investigó un poco más y se dio cuenta que eran fake news. Y justamente es este efecto de se daban de baja esos videos en TikTok que decían que eran productos carísimos, pero a un costo muy bajo, que se hacían en China. Y la realidad es que al darse de baja generaba más misterio, diciendo, uy, no, dieron de baja porque entonces es verdad. Y la verdad es que no es todo así. Hay muchos productos que se hacen en Francia, directamente, manufactura. Entonces también es tan complicado hoy los niveles de desinformación con inteligencia artificial generativa o sin inteligencia artificial generativa de llevar distintos discursos. Eso para aclarar, porque todo lo que se veía ahí viral no es que era cierto. Voy a pasar al siguiente tema. Next. Voy a saltar un par para no repetirnos tanto. Sí. Voy a ir a la robótica. Ujú. Kawasaki y Corleo hicieron una maratón con humanoides. Vamos a separar. Sentís un mix de los temas. Es así. Tenemos ahí los videos A a Kawasaki. A ver, ¿este cuál es? Démosle play. Sí, Kawasaki. La empresa que... Mira eso. Corleo. Este es el nuevo. Corleo es el nuevo aparato. Es el prototipo, es un concepto. Vos sabés lo que pasa con los conceptos. La nueva Kawasaki tiene 4 patas. Los conceptos, viste cómo son. Quizás nunca salen, quizás te salen en el 2040, ¿no? Pero sí tiene combustible de hidrógeno. También las patas que están ahí se mueven no todas para adelante, como imaginamos un robot, sino que quizás las de adelante pueden ir para izquierda a derecha de forma horizontal y las de atrás van de forma vertical en otro eje. Y esto es lo que se presentó, que llamó la atención, porque incluso vos, si te subís, no necesitas tener conocimiento en robótica para manejarlo ni nada, sino que puede, a partir de los movimientos de tu cuerpo, definir el próximo movimiento. Entonces, si vos haces como para adelante, esto se va a ir para adelante, si es para el costado, va para el costado. Y es eso, es como, bueno, a ver si no usamos más las motos y tal vez esto es un volver a los caballos, pero que sean de metal. Es interesante el concepto. Kawasaki. Eh, Y usa inteligencia artificial también para poder, como los LIDAR, ¿no? Como para ver el terreno. Pero lo otro es lo de maratones. Maratones que están pasando con robots humanoides, que hoy nos cae divertido. pero mañana. Pero mañana no será así. En 2 semanas nos destruyen. ¿En dónde pasó?
en China. Por supuesto. Mira eso, Santi. Donde está la vanguardia de la robótica hoy, China. Sí, en realidad está la cantidad de robots, más, no sé si tanto Sí. la vanguardia, sino cantidad, y eso puede ser Yo vanguardista. lo que percibo es que Estados Unidos, por ejemplo, Boston Dynamics, Tesla, carísimos. hacen excelentes robots extremadamente caros. Sí. Y los chinos te hacen un robot más o menos parecido a un 10% del precio. Sí, ¿no? bueno, ese es insisto, no importa la parte de cuánto contamina, porque después esos robots quedan en desuso y no sabemos qué pasa. Pero mira, ¿Qué pasó con la maratón? volvamos al video, si podemos. Fíjate que está el robot y hay gente alrededor. Sí. ¿Ves? Porque algo importante para aclarar hoy, 2025, Santi, hoy Sí. 2025, es que estos robots no es que vos los soltás y van de forma autónoma y toman cualquier velocidad. Se caen, se hacen pelotas, se rompen. Entonces, Se cansan. sí, se cansan, se arruinan. Y no es que se cansan, pero sí que se arruinan. Pero fíjate que lo tienen que ir manejando. Para que puedan hacer eso hay que programarlos. A ver, cuando hablamos de robótica, no es que te lo traen directamente y ya funciona. No, hay que programar, hay que tener un conocimiento técnico. Entonces hay universidades que están detrás de estos. Hay distintos tipos, hay más chiquitos, más grandes, de todo. Como 20 robots humanoides hubo. Ninguno llegó primero. No logran esa velocidad. Se caen y se rompen. Necesitan de soporte. Entonces, la gente, las personas reales, sí, lograron su primer lugar, pero los robots llegaron más o menos al final. Es una muy buena prueba, ¿no? Para entender en qué capacidad está la robótica hoy en día. Me hace acordar al famoso mundial de fútbol de robots, Sí. ¿no? Bueno, hay igual ahora todavía. Sí, se hace sí. todavía. Sí. La UBA ha participado en varios de ellos. Ujú, sí. Que bueno, siempre eran los robots de los mundiales de fútbol, eran como cajitas que pateaban o que tiraban como algo. Y no ya eran no. muy. Y ahora hay Y ya cada vez no. más androides. Hay pequeñitos, muy lindos. ¿Cuánto va a pasar hasta que realmente le ganen a un equipo de fútbol real? No sé si tanto. Pero bueno, esto de la maratón al menos permite seguramente entender la duración de la batería, la administración de la energía, la adaptación a terrenos donde pueden ocurrir cosas inesperadas. Pero es propaganda china demostrando, miren lo que los robots humanoides de China están haciendo, conviviendo con los humanos. Y encima había gente, más allá de lo que te decía de los universitarios, había gente siguiéndolos como, dale, Lo tenemos que Unitri. seguir. El año que viene me gustaría ver, año tras año, ver con qué nos encontramos dentro de estas maratones. Maratones, y después tenemos también vehículos autónomos, comillas, ¿no? Que también están sin piloto, no son autónomos, sin piloto, Sí. pero que están con un equipo manejados y hay carreras de vehículos de ese estilo. Next. Algo de ciberataques teníamos. Ciberataque Sí, a sí, servicios médicos. Sí, ¿vos te enteraste de eso, Santi, lo que pasó? ¿Cómo te pega a vos si te digo, che, todos tus análisis, tus estudios, los tiene por ahí alguien, algún hacker mala onda? De tu hija. No, es grave. Es grave. Bueno, otro caso más vinculado con sistemas médicos, en este caso Informe Médico, que es un software donde se ocurrió procesa. Eso pasó acá en Argentina, afectando mucho a provincias como Córdoba y Buenos Aires, pero fue para todo el país, que tienen este software Informe Médico, tiene después clientes de distintos centros de diagnóstico y demás, hospitales, clínicas en todo el país, y lo que pasó es que más de 600.000 registros se terminan filtrando y se venden en la dark web. Informe Médico hasta ahora no dio ningún tipo de aviso, fue un ransomware en principio y pasó una filtración, no se dio ningún tipo de aviso. Siempre lo que está interesante destacar es que se necesita que nuestra ley de datos, que tiene más de 20 años, en el medio pasó todo lo que pasó, todas las plataformas aparecieron y todas las formas de compartir información nuevas no están protegiendo a las personas y las consecuencias son tener información muy precisa donde te puedan estafar posteriormente, pero además también como hablamos de lo que está sucediendo, de qué mala manera se usa esta información. Sabemos que hay gente que compra y vende material de este estilo, pero en este caso es un ransomware, un secuestro, te extorsionan, pero lo importante es que si bien es costoso tener sistemas de ciberseguridad buenos, ¿en qué punto se le da información a la gente? Decirle, che, Santi, Emi, ya está pésimo lo que nos pasó, pero se filtraron estos datos de ustedes. ¿Eso qué te hace? Poner alerta de WhatsApp, un mail, lo que fuera, cambio de contraseñas, lo que sea, pero como no hay ningún aviso sobre el tema, queda en el aire. Entonces, por eso me parecía que era interesante nombrarlo. Y también pasó con, 4chan también tuvo Sí, vi lo de 4chan. un ataque. 4chan, 4chan, es uno de los foros más emblemáticos Y polémicos. De la internet contemporánea, donde todo es anónimo, todos los posteos son anónimos, y al ser todos los posteos anónimos, y la gente se va y dice unas cosas que hacen quedar a Twitter como si fuera una novela de Cris Morena. Sí.
los que realmente están metidos en cosas. Siempre se dijo que 4chan tenía gente del FBI o gente de la CIA metida adentro. Y aparentemente ocurrió un hackeo donde entraron, liberaron información sobre los mods, los admins y los diferentes usuarios que había en 4chan. Aparentemente se probó que había agentes federales de la CIA metidos entre los moderadores de 4chan. Bueno, es habitual esa técnica que se use para poder, bueno, más allá de que se contratan o algún hacker mala onda, alguno de ellos que sean ciberdelincuentes, los perdonan y después se los contratan para que trabajen en servicios de inteligencia. También sabemos que se meten y crean programas para poder detectar a otros. Pero sí, tiene todo el sentido. Yo recuerdo una vez en Estados Unidos estaba teniendo una conversación sobre política con un norteamericano. El tipo realmente sabía de política, ¿viste? Cuando hablas con alguien que las cosas que te está batiendo, te está diciendo son muy interesantes, muy on point, ¿viste? No te está chamullando, no te está tirando el comentario boludo de Twitter o de la televisión. Lo vi en Black Mirror. Sí. Y le digo al flaco, pero ¿vos a qué te dedicas? Porque you know what you're talking about. O sea, no me estás diciendo cualquier cosa. Me estás diciendo cosas. ¿A qué te dedicas? Y el flaco se corrió la campera y me mostró, soy un moderador de 4chan. ¡Ah, hermoso! Pará, Santi, te hago una pregunta. Yo creo que era un agente federal. Y te hago una pregunta y si podés no responderme, y seguimos con el siguiente tema. En el boletín oficial salió hace unos días que el CERT, que es un organismo del Estado que dependía de ciencia y tecnología para la gestión de incidentes, de seguridad informática, pasa a la CIDE. Caputito, pórtate bien, nene, ¿eh? Mirá que todo vuelve en la vida. Continuamos con el siguiente tema, pero no quería dejar de decir. ¿Qué más tenemos, Santi? Doge desarrolla una base de datos. Doge, cuando hablamos de Doge, hablamos del Department of Government Efficiency. No del perrito. Ya no es el perrito, ya es la motosierra de Elon Musk, que desarrolló una base de datos para rastrear y vigilar a indocumentados. ¿Sabés que desde el principio, que esto empezó, que al principio cuando empezó, ya se sabía que, no sabíamos si con inmigrantes necesariamente, pero sí que se venía una cuestión de rastreo, hipervigilancia por cruce de datos? Porque esto cruza datos desde las obras sociales hasta inmigración, ingresos. Y preocupó desde el principio que Doge haga eso y que concentre la data. Y ahora pareciera que está justamente enfocado con el Departamento de Seguridad Nacional y también con lo que tiene que ver con obras sociales, que era lo que decía antes. Y Trump no es que está en contra de esto, por supuesto. De hecho, firmó que... Esto tiene un tufo a 1984 full. Bastante tremebundo. Sí. Habrá que hacer un seguimiento de esto. La verdad que la cuestión de los migrantes en Estados Unidos es grave y es bastante triste porque hay familias, hay niños. Es una situación de derechos humanos y ojalá la gente pueda encontrar una mejor forma de vida sin tener que arriesgar todo para ir a un país que después no sé si van a lograr el sueño que pretenden lograr, pero bueno. Yo quiero tomar, The New York Times, de Washington Post, hicieron su análisis, esto viene hace rato, y voy a tomar un segmento donde dicen que, no obstante, el alcance de los esfuerzos de Doge por apoyar la represión migratoria de la administración Trump parece ser mucho más amplio, si bien eso se refiere a que se intentó como enmarcarlo en algo, pero es esto que llega hasta los inmigrantes. Podría implicar la centralización de datos relacionados con inmigrantes de todo gobierno para vigilar, geolocalizar y rastrear en casi tiempo real a personas objetivo. Me quiero ir al Mundial. Al Mundial, ¿no? El último donde Argentina salió campeón, Francia segundo. Y lo que se estaba comentando ya era que cuando vos ingresabas te hacían un rastreo y era bueno por seguridad y demás, pero el tema es que era a todos todo el tiempo. Que no tiene que ver con esto, pero sí iniciativas en distintos lugares del mundo para hacer algo por el estilo. Y una última cosa respecto a este tema es que, aunque las agencias gubernamentales comparten los datos con frecuencia, que en Argentina también pasa, este proceso está limitado a un marco específico. ¿Okay? Y en este caso, esto debería pasar en todo el mundo. Bueno, se van a compartir datos con ciertos países o con ciertos organismos con este fin. Ahora, más allá de Estados Unidos, pasa en distintos lugares, en Argentina también, que se comparten
sin que nosotros sepamos con qué fines y a quiénes, con lo cual es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, pero que nos puede llevar a levantar alertas en cualquier lugar del mundo. Estaremos siguiendo este tema de muy cerca. Next. La crisis de Tesla. Y yo, o sea, no me quiero poner contenta, pero bueno, me pongo un poco contenta. Sí, vos cuando no estás con el compañero Musk. Tesla, bueno, esto lo hemos cubierto, que está buena la entrevista con Fran Pérez que hicimos para hablar de Tesla. Yo no pude estar. Donde, bueno, claramente la acción se desplomó, cayó un 50% desde su pico. Esto, ¿por qué quiero entender que vos me lo puedes explicar mejor. ¿Por qué pasa? Y también saber si hay algún... Sigue siendo la automotriz más valiosa del mundo igual. O sea, se desplomó la acción, pero sigue siendo... La automotriz más valiosa. Vale lo que valen todas las otras automotrices combinadas. Ok, eso sucede porque el sistema financiero, ¿qué es lo que hace como para que... ¿Qué es el valor de las acciones? Todavía, aunque hayan caído, siguen siendo mucho más que... El valor de una acción, ¿El para resto? entenderlo mejor, tiene que ver con la potencialidad de cash flows futuros que tenga una compañía. No cash flows en el presente, sino cómo va a ser ese flujo de caja en 10, 20 años. Y eso es lo que generalmente hace que se valorice una acción. Y bueno, el mercado por lo general está diciendo que en el futuro va a haber más autos eléctricos que de otro tipo, y en ese sentido Tesla es la número 1. Pero bueno, los chinos, como estamos viendo, vienen con todo, ¿no? Sí, un la poquito acción suelto. de Build Your Dreams, la de los chinos, BYD. está subiendo. Y esta caída, ¿a qué se...? Hay muchos factores. Sí. Algunos dicen, bueno, ¿Su reputación puede afectar? la competencia con los chinos evidentemente es una amenaza grande para Tesla. Los de Build Your Dreams tienen mejores baterías que las baterías que ofrece Tesla. Por otro lado, la politización de Musk, que generó boicots en todos lados. Tremendo. Te pueden pintar una esvástica en tu Tesla. No, hasta doxing, terrible. Sí, es bastante tétrica la situación en relación a lo que se está generando a partir del involucramiento en la política de Elon Musk. Pero y después caída de ventas en Europa o en otros lugares. Algunos dicen, como explicaba Fran Pérez en la entrevista, que tiene que ver con algún punto con que se viene un modelo nuevo y eso, el recambio que se genera en la fábrica atenta contra las ventas del modelo anterior. Me parece que es una crisis, habrá que ver. Yo creo que Tesla ha seguido innovando, están haciendo androides, están haciendo taxis robóticos, Sí. hacen baterías, hacen camiones, están como apuntando a toda una constelación de servicios de autonomía o de robótica. Pero bueno, habrá que ver cómo afecta esa crisis. Elon Musk le bajó el precio. Obvio, ¿qué va a hacer? ¿Cómo? Pero bueno. Parte de su valor es este activo que tiene él como de mucha influencia también, es lo que hace a todo esto. Entonces, creo que si ponemos también como los number one o como Tesla, Musk, muy fuerte, también hace a un aumento en credibilidad o lo que fuera, o no credibilidad, pero sí a presencia, que en marketing se trabaja mucho por el branding, ¿no? Que como no se puede calcular el branding, bueno, pero es un activo que es necesario cuidar y en este caso, bueno, él lo tiene muy presente y no solo ahora por esto que también aparezcan chinos, significa que hay competencia, pero que está presente, o sea, que se hace real, porque pueden haber un montón de competidores con robótica, hay un montón, y hablamos de 2 o 3 que nos llaman la atención con un video súper re bien editado, pero que a los hechos, si lo tenés acá, no hace tanto como debiera. Así que hay un golpe ahí con el boicot. Que también el otro día vi un importante. Tesla en Buenos Aires. ¿Un Cybertruck? No, era ¿Un Tesla? un Model S. ¿Dónde? Son los buenos esos. ¿En qué barrio? Sí. Figueroa Alcorta y Yo Barrio Parque, ponele por ahí. Claro, donde podía estar. Sí. Yo conté la anécdota, una línea nada más, un amigo tenía uno y cuando lo chocaron, la parte autónoma no funcionó, Tesla le dijo, mira, tenés 2 alternativas, alternativa 1, te damos otro Tesla, alternativa 2, te devolvemos la guita. Mi amigo dijo, a mí no me vas a dar otro Tesla, no funcionó, casi muero, el camión se me cayó encima, estaba en versión autónoma y no me avisó nada. Y bueno, eso, como cosas también que pasan para no idealizar tanto, pero también ver lo que está sucediendo como en pos de lo que va a venir pronto, ya. Next. LATAM GPT. Sí, ¿qué onda eso? Un proyecto que busca ser el primer modelo de inteligencia artificial colaborativo hecho en Latinoamérica. A ver, ¿podemos abrir el link de este? Será un modelo entrenado a partir de datos o con cómputo en Latinoamérica.
a mí me gustaría entender bien quién lo hace, si es GPT en sí, si está metido OpenAI o no. ¿Sabés qué está pasando, Santi, en estos días? Hablo de Argentina, no sé, en otros países de la región. Hay muchas reuniones, por ejemplo, UNESCO u otros, que tienen con sectores privados y públicos. Pero de los públicos no es que convocan a todos los colores. Convocan un par que no sabemos quién lo elige, y del privado también convocan un par. Y después no queda nada, y quizás algún que otro académico. Y creo que hay una cosa del checklist por... Bueno, mirá, estamos planteando la ética de inteligencia artificial. Mirá, estamos desarrollando una inteligencia artificial para América Latina. Pero a los hechos. Bueno, una de las cosas, o sea, todos los modelos fundacionales, como se les dice, o Transformers, GPT, el de Anthropic Cloud, Mistral, hecho en Francia, DeepSeek, hecho en China, producir o desarrollar esos modelos requiere de mínima comprar 10.000 placas de última generación de NVIDIA. 10.000 por 1.000 ya tenés casi 10 millones de dólares de inversión para poder empezar a hablar. Y en ese sentido, la verdad que el desarrollo de modelos propios es muy costoso. Y la alternativa que tenemos históricamente en Latinoamérica es la de agarrar modelos de código abierto como DeepSeek o el de Facebook, llama sí, 4. Que se discute la parte de Open. Donde agarrando esos modelos abiertos puedes tocar los pesos o puedes tocar los parámetros para poder adaptarlo a las necesidades coyunturales que vos quieras. Pero entrenar de cero, de base, un modelo del tipo Transformer con infraestructura desde Latinoamérica para el mundo y requiere una inversión millonaria y aún así no tenés la garantía de que tengas el calibre para poder competir frente a las potencias extranjeras. No, y en Argentina que tenemos una total de financiación a la ciencia y la tecnología, en la educación, no hay dinero, no se pone ahí. No se pone la plata en esos lugares. Entonces, si queremos desarrollar a mediano y largo plazo, hoy, en el 2025, eso no va a pasar. O sea, cualquier país que está buscando un desarrollo a mediano y largo plazo está pensando en tecnología propia, en recursos, en agregado de valor desde el país, una parte de industrialización justamente con tecnología, que hoy no hay. Entonces hay un involucramiento de privados también que no está mal, pero hay que ver quiénes deciden después sobre eso. Y insisto, ¿no? Con esto de quizás hay una falla estructural de diseño que hay que repensar un poco y darles alternativas a... De hecho, yo conocí a LLM Native, es un grupo de argentinos y argentinas que trabajan en desarrollos de inteligencia artificial mucho con código abierto para dar soluciones, y hay como un agregado de valor real de ellos. Me parece que deberíamos como empezar a enfocarnos en ese tipo de personas y recursos disponibles. Vamos a hacer algún programa especial sobre inteligencia artificial para poder profundizar sobre estos temas. Hay un tema que quiero que lo toquemos. A ver. Posible señal de vida extraterrestre. ¿Otra vez? En K12-18. A ver, contame un poco de esto. Aparentemente, a 124 años luz de este querido sistema solar, lejos. detectaron lo que se llama una supertierra o exoplanetas. ¿Otra vez? Uno más. Sí, obvio que pueden haber. Uno más. Está en expansión continua. Tiene una molécula que aparentemente, en base a las mediciones que se hacen con estos exoplanetas, gracias al James Webb Telescope y a todos estos nuevos dispositivos espaciales, esto tendría una molécula que en la Tierra solamente la producen las algas que están en el mar, por lo cual podríamos inferir que en este exoplaneta hay algo de vida, dado que se detectó a través de estos dispositivos la creación o el emergente de este tipo de molécula en lo que presuponemos son los océanos de este planeta. Arakaki no nos había contado cuando vino algo como que siempre pensamos en la vida fuera del planeta Tierra como, bueno, una personita, un bichito, como con una estructura. Y decía como que hay algunas seres vivientes que son microscópicos y que ya representa vida en otros lugares que no son el planeta Tierra. Pero bueno. Sí, lo incómodo de esto es que a 124 años luz. Está un poco lejos, no sé cómo haríamos para comunicarnos de alguna forma. Por ahora. Pero me parece que esto justamente vamos a ver cada vez más noticias de esto. Vamos a ver cada vez más exoplanetas, más supertierras. Las condiciones que se tienen que dar, recomendamos la entrevista con Arakaki, que es justamente un argentino que está trabajando en los próximos viajes a la Luna.
es que esté en la zona de Goldilocks, esta zona cálida donde está la temperatura justa entre la estrella central a ese sistema y el resto de los planetas, que tenga temperaturas que presuponemos sean parecidas a las de la Tierra, y que sea un planeta rocoso, que no sea un planeta gaseoso como Júpiter o los planetas gaseosos de este sistema solar. Y que bueno, en la detección de lo que podemos ver de ahí, que aparezcan propiedades que sean similares a la de la Tierra. Todos estos esfuerzos con el James Webb, el Hubble en su momento, son esfuerzos para genuinamente tratar de entender si hay alguien más allá afuera. Ay. Y quizás repasen también Maldacena, José Edelstein. La entrevista de Maldacena Sí. ya superó los 100.000 views en YouTube. ¿Y en Spotify, sabemos? No, Lu, no, pásanos el reporte, te avisamos por acá. Ese no Sí. lo contamos públicamente. Pero ¿sabés que el otro día fui a Ultra y que me invitaron y estaba hablando con un pibe, amigo de unos amigos, y estábamos con Nahue ahí, estábamos todos, y de golpe el ingeniero, y charlando así, y me dice, sí, ¿sabés qué? Me pasaron, estaba escuchando un podcast donde habla Maldacenas, hay 2 chicos. Yo le digo, somos nosotros. ¡No! Y se quedó como, no. Y hablaba de la perspectiva y cuánto conocemos, o sea, como la burbuja en la que vivimos, y me empezó, viste que es fácil flashear ahí. Pero Sí. me hiciste ir como para ir cerrando, los 100 años de Einstein también que pasaron ahora, Se ¿no? cumplieron los 100 años de Einstein, 100 años de la visita de Einstein en Argentina. Juan Martín Maldacena estuvo dando conferencias, Sí. estuvo hace poco en la Universidad Nacional de La Plata, donde él estudió. Sí. La entrevista de Maldacena, véanla, es exquisita. En Spotify pusimos una versión con los ruidos de fondo, entiéndase mi respiración, corregida, porque tuvimos algunos temas con el audio, cuestiones técnicas. Pero la entrevista es una delicia. Pasa muchos que dicen, no entiendo nada, bueno, no importa. ¿Sabés lo que estás viendo a un tipo Sí. que tiene un cableado diferente, como lo dicen sus colegas? Y si entendés algo genial, y si no, escuchalo, porque en algún momento vas a quizás cruzarte con alguna data de ese estilo, y es el number one. Y es argentino. Es el number one, el físico teórico más citado de todos los tiempos. Quiero, antes que sigas, Santi, un poco de los 100 años de Einstein, nada Sí. más, nombrar algunos lugares donde hace 100 años, en el 25, pero de hace unos 100 años atrás, anduvo por acá, por Argentina, estuvo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el AMBA, pasó por el Colegio Nacional de Buenos Aires, por el Jockey Club, estuvo en Tigre también, por La Plata, en el Colegio Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, en Córdoba también estuvo, en La Falda, en el Hotel Edén, estuvo Einstein, ahí estuvo, en Lavallol estuvo unos días incluso, y también en la Ciudad de Buenos Aires, me estaba olvidando, en la Embajada de Australia, por nombrar algunos lugares. O sea, si vos vas a esos lugares, ahí estuvo este señor Einstein en Argentina. ¿Sabes que las 2 entrevistas más vistas de La Última Frontera son 2 físicos del Balseiro? Uno que respetó mucho y el otro no. Porque no me dice, yo quiero saber cuál es el plan. Bueno. No está claro, todo lo que leí, no hay plan. Lo volveremos a invitar. Y ahora es parte de NASA, es el CEO de NASA. ¿Quién es el CEO de NASA? Reidel. Ah, sí. Ujú. Pero como Your friend. Pero acá en Argentina. Sí, ¿o? no NASA, la NASA. Ah. Acá de El energía. Instituto Aeroespacial Argentino. Núcleo nuclear, ya te digo porque NASA, Argentina, vamos a decirlo con precisión, Núcleo Eléctrica Argentina. Y están haciendo cambio de directores, así que hay que entender el plan. Avanza la Argentina nuclear. Cerramos. Mucha información. Gracias por estar ahí. Esto fue el Back to Back. ¿En dónde estamos, Santi? Estamos en La Última Frontera. Hemos hecho un repaso de todos los acontecimientos tecnológicos de este último tiempo. Nos quedan cosas en el tintero, pero estoy seguro que las vamos a ir cubriendo en sucesivos programas. Militantes del saber, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Nos vemos todos los martes a las 19 horas por Filo News. ¡Chau! Estás durmiendo. Sigues durmiendo. Oh no, te acabas de enfermar. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver market a la vista. Y yo sin internet, NFT,